Esto es un poco la parte contable, ¿no? Los números fríos del gasto social en la República Argentina, que, bueno, está informando oficialmente el gobierno y que arroja, reiteramos el número, una cifra en torno a los 600.000 millones de pesos. 600.000 millones de pesos. Un porcentaje importante en el Producto Bruto Interno de la Argentina. Ahora bien, está en la parte contable, reitero, pero hay que ver cómo está llegando esto justamente al destino, digamos, que todos queremos, ¿no? Que es la gente, en definitiva. Y particularmente desde hoy, donde el propio ministro Arroyo incluso llegó a decir que el Estado va a gastar más dinero en alimentos, porque hay mucha gente que con esta vuelta atrás de la cuarentena se ha quedado sin changas. Así que es nuestra intención a esta hora de la mañana ver cómo está el conurbano en el comienzo de esta nueva etapa de cuarentena, y para eso vamos a hablar con la gente que camina el territorio. Una de esas personas es Eduardo Beliboni. ¿Qué tal, Beliboni? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ¿cómo está el conurbano a esta hora de la mañana? ¿Qué información tiene? Mire, la gente está muy preocupada porque ha habido anuncios del gobierno que van en sentido contrario a lo que públicamente dice el ministro y hasta el propio presidente, que es que frente a lo que es el recrudecimiento de la enfermedad y por lo tanto de la aplicación de medidas de cuarentena, debería haberse y parece que se reduce. Beliboni, no lo estamos recibiendo adecuadamente. Vamos a interrumpir el contacto y lo llamamos nuevamente. Bueno, cómo no. A ver si mejoramos la comunicación. Beliboni, me está escuchando, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, nos contaba de que hay preocupación en el territorio, en el conurbano, principalmente por algunas cuestiones que se han anunciado y no se están cumpliendo. Sí, mire, en primer lugar es este tema del IFE, lo que es el ingreso familiar de emergencia, que durante estos más de 100 días se ha venido cobrando en cuentagotas y que no alcanza para absolutamente nada. Usted imagínese que en el mejor de los casos una familia recibió en 100 días 2 ingresos de familiares de emergencia de 10.000 pesos cada uno. 20.000 pesos. Eso quiere decir que si lo divide son 20 y pico de pesos por día, 30 pesos por día. Es imposible sobrevivir. Esto está generando que haya mucha gente en la calle, que hoy mismo haya mucha gente yendo a los comedores populares, buscando la forma de resolver sus ingresos diarios, tratando de hacer alguna changa, juntando cartones, que es algo que no se ha detenido en todo este tiempo. Es decir, los barrios populares están sufriendo enormemente esta situación social, porque está agravada una situación preexistente, que es la falta de casi todo en los barrios, la falta de agua, la falta de cloaca, la falta de comida, es decir, la falta de todo, y la falta de ingresos sobre todo, producto de una situación social y de una recesión que viene inclusive previo a la pandemia, previo al coronavirus, y que se ha agravado mucho más, por supuesto, en estos últimos días. Ahora se ha anunciado desde el gobierno que se va a reducir el IFE. Es decir, que va a ser solo aplicable a la gente que está bajo la fase 1 de la pandemia. Ahora, no se entiende esto, porque el gobierno ha salido a contestarle a aquellos que están en contra de la cuarentena, que el problema no es la cuarentena, sino la pandemia. Es decir, que el problema no es las medidas restrictivas, sino la crisis económica que ha generado la pandemia. Cuando había algunos que se quejaban porque la situación económica se estaba deteriorando mucho, no solo acá, sino en todo el mundo. Entonces, el gobierno se contradice en esto, porque si el problema no es la cuarentena, sino la pandemia, los lugares donde hay actividad, porque no está la fase 1, no se ha resuelto el problema económico. Entonces, se le quita el único ingreso a las familias que tienen. Por ejemplo, en Salta hay 320.000 personas que cobraron el ingreso familiar de emergencia. No se lo van a dar más ahora. Pero esa gente va a tener trabajo de ninguna manera. No va a poder tener acceso al trabajo que tenía antes porque ha caído la actividad económica en forma general. Es un error gravísimo esto y solamente tiene un sentido. Digamos, uno podría decir se equivocaron, lo pueden rever. No, tiene un sentido muy concreto que es un ahorro fiscal.
El gobierno está en una crisis con el pago de la deuda. No logra todavía cerrar un acuerdo, y cuando cierra el acuerdo, creo que inclusive va a ser peor para los argentinos, porque va a significar un ajuste, que es lo que exigen los bonistas. Bien, en el plano alimentario, ¿cómo está la situación? Mire, hay algunas mejoras, pero hay lugares donde hace un mes y medio que no se recibe alimentos. La demanda ha crecido por 3 o por 4 en cada comedor popular, y entonces, claro, lo que antes se utilizaba en un mes, se utiliza en 10 días. Uno tiene que aumentar la cantidad de raciones, tiene que aumentar la cantidad de ollas populares que hay. Se han multiplicado, donde antes en un barrio había 1, ahora hay 3, y por lo tanto hacen falta más alimentos. Yo tengo una reunión mañana con gente del Ministerio de Desarrollo Social para ver qué es lo que está pasando, que no llegan los alimentos a muchísimas provincias, muchísimos distritos, donde la gente hace un mes y medio, 40 días, 50 días, que no recibe un solo kilo de alimentos. ¿Y qué cree usted de que está pasando? Mire, lo que dice el gobierno, yo primero le voy a decir lo que dice el gobierno, después le digo lo que dice el gobierno, que tiene dificultades para comprar. Sigue diciendo que sigue teniendo dificultades para comprar porque las empresas no le quieren vender. Ajá. El gobierno nunca ha denunciado esto públicamente, aunque nos lo dijeron muchísimas veces. Tendrían que haberlo denunciado públicamente, inclusive tendrían que haberle dicho, haber tomado medidas mucho más fuertes contra esto. ¿Cómo no le quieren vender al Estado que está asistiendo a las personas que no tienen para comer? Sin embargo, para Arroyo, lo escuché hace un ratito en la televisión, está todo bien. Cada vez asistimos más gente, dice Arroyo. Ahora, yo le puedo presentar responsables de comedores acá en la provincia de Buenos Aires, en el sur, en el norte, en Córdoba, en Rosario, donde no reciben alimentos. Comedores populares reconocidos por el Estado, y donde hace un mes que no reciben alimentos en este cuadro, y con el agravamiento que va a significar ahora la cuarentena, porque de alguna manera la gente había empezado a hacer alguna actividad, lograba reunir algún manguito con alguna changa. Sí, la changa está suspendida, hoy está suspendida. Hoy se terminó todo. Se terminó todo lo que es la posibilidad de algún ingreso. ¿Saben lo que está ocurriendo? Una cosa dramática. A ver. Por Facebook y por los sistemas, por redes, la gente está vendiendo el poco patrimonio que tiene. Acá que tantas veces se habla del patrimonio, de que no hay que tocar la propiedad privada. La poca propiedad privada que tiene un trabajador en la Argentina hoy está siendo expuesta para venderla, por ejemplo, una bicicleta, por comida. Como se hacía en la época del trueque hace mucho tiempo, cuando la gente iba al trueque y vendía la bicicleta, que era su único patrimonio, que para un trabajador es mucho una bicicleta, y la vende porque tiene que comer. Entonces usted va a ver clubes de trueque por redes, porque ahora no se pueden hacer, en algunos casos se hacen, pero mayoritariamente ahora es por redes, donde se ofrecen la poca propiedad que tiene el trabajador, la ofrece para poder comer. Ese se está descapitalizando. Acá tanto le gusta hablar a algunos sobre la capitalización y sobre la propiedad privada. Resulta que la propiedad privada de los trabajadores está siendo mal vendida para poder comer. Ahora, sobre eso parece que no hay ninguna preocupación de parte del Estado ni los que reclaman que no se toque la propiedad privada. Beliboni, si tuviera que evaluar esto comparativa, aunque las razones sean distintas, comparativamente con el 2001, la crisis que quienes tenemos algunos años no vamos a olvidar jamás. Sí. ¿Cómo la evalúa? Y muy parecida, muy parecida, y lamentablemente con una perspectiva mundial mucho peor, porque uno también tiene que ver qué pasa una vez que termine la pandemia. Digamos, cuál es la posibilidad de desarrollo argentino. Bueno, en aquel momento del 2001 el mundo había otra situación. No es que estaba bien, pero en el mundo había otra situación. Hoy en el mundo hay un ataque a los trabajadores, a las condiciones de trabajo, despidos masivos, ataque a las jubilaciones. Es decir, estamos en un mundo muy complicado que seguramente va a producir una reacción de parte de los trabajadores. No va a aceptar la clase obrera argentina ni la del mundo una situación como la que atravesamos. Para la Argentina la situación es aún más difícil porque no tiene, como en el 2001, la posibilidad de ver si, por ejemplo, exporta soja. En un momento no nos salvó, pero a mucha gente, o al país inclusive, le permitió algunos ingresos. Movió la economía. Claro, Buen día, Beliboni. Hoy eso está cuestionado. Buen día, ¿cómo le va? Soy Analía. Beliboni, usted que anda por ahí, que parece que se camina todo, en el conurbano, ¿hay más contagios de coronavirus que de los que se declaran? Mire, yo le voy a contar casos concretos, porque si no se hablan de estadísticas.
Yo tengo una delegada de La Matanza que tuvo contacto estrecho con una persona que tiene coronavirus, declarado por el propio Estado. Tiene coronavirus. Tuvo contacto estrecho, estrechísimo, porque vivían en el mismo lugar, en la misma casa. Ella pidió al 148, que es el número donde hay que llamar por los contagios, que la revisaran, que le dijeron que no lo van a hisopar, no le van a hacer el hisopado. De esa manera no van a parar el contagio nunca. Con esta metodología, con la metodología de que no hay un seguimiento de los casos en los cuales hay personas que tienen contacto directo. A esas personas tienen que hacer el hisopado. Nosotros estamos pidiendo desde el inicio de esta pandemia que se hisopen a los responsables de los comedores, que son difusores de comida, y si están enfermos son difusores de la enfermedad. Por último, uno no puede estar bien dentro de este cuadro que, bueno, usted nos está describiendo y que más o menos todos palpamos, ¿no? Aún así, yo le pregunto, ¿el ánimo en general social usted lo ve por ahora tranquilo? Sí, digamos, no es que la gente está tranquila, porque tranquilo uno está en la casa si tiene las cosas elementales para darle a los chicos, para comer. Hay mucha bronca. No hay expresiones de bronca pública porque la gente no es tonta, sabe que no es irresponsable como muchos quieren hacer creer. Cuando la gente sale es porque no tiene más remedio. Cuando sale a la esquina, a la feria, al barrio, a la feria, para vender lo poco que tiene, no es porque es irresponsable, sino porque no tiene más remedio. Pero lo de la enfermedad pesa mucho, lo del peligro de contagio pesa mucho, la gente ha tomado mucha conciencia de eso, pero bueno, tampoco puede arriesgar su vida en este cuadro. Por ahora hay una cierta tensa calma, pero creo que si se aplica esto de eliminar para 5 millones de personas el IFE, bueno, la verdad que no creo que caiga muy bien, y eso va a provocar muchísimas crisis. Porque si a esa gente que le daban los 10.000 pesos se los van a sacar, es una locura. ¿Usted cree que hay bronca con un sector de la política o con la política en general? Hay bronca con la situación económica, con los anuncios que después no se cumplen, con un IFE que tardó para cobrarse la primera cuota más de 50 días y la gente no tenía para comer. Hay bronca con que escuchamos que todos los días los comedores populares están asistidos y después resulta que nunca llegan los alimentos, y está sobreviviendo muchísima gente con la solidaridad popular, con la entrega de alimentos por parte de sectores que no tienen nada que ver con el Estado. Y que sin embargo son solidarios y se acercan alimentos para los comedores populares. Hay bronca con toda la situación, y se está empezando a expresar esa bronca. Ha habido varias luchas importantes, sectores, por ejemplo, como lo del frigorífico Penta, que han sido despedidos, los mineros de Andacollo, los sectores que empiezan a reaccionar diciendo, bueno, no podemos pagar esta crisis nosotros. Acá es insólito que en la Argentina no haya un impuesto a las grandes fortunas en esta oportunidad excepcional, como debería ser, pero para que el Estado tenga los recursos necesarios para afrontar esta situación. No hay una política en ese sentido. El gobierno anunció un impuesto a las grandes fortunas hace como 2 meses y lo guardaron en el cajón de los recuerdos. Mientras tanto se paga una deuda externa todos los meses. Hace 10 días se pagaron 180.000 millones de pesos a la deuda en pesos. Y es decir, son casi 150, son casi 2 IFE, casi 2 ingresos familiares de emergencia. Tendría que estar suspendido el pago de la deuda. Muy bien, Eduardo Beliboni, gracias, muy amable como siempre. Gracias a ustedes, muy amable.